Una belleza afrolatina que parece tener una fascinación por lo antiguo y lo futurista. Hoy te traigo 12 cosas que no sabías sobre Tessa Thompson. Yo soy Capi y esto es G-Bloom en español. Número 12. Sus orígenes. La guapísima Tessa Thompson se crió entre las ciudades de Brooklyn y Los Ángeles en Estados Unidos. Nació el 3 de octubre de 1983, siendo el signo Libra. Tessa tiene una mezcla interesante de ascendencia, pues su padre es un conocido compositor afro-panameño llamado Mark Anthony Thompson y su madre es mitad mexicana y mitad blanca. Además es nieta del actor músico Bobby Ramos y su hermana Celsa también es una cantautora famosa. Número 11. Su estilo de vida. Muy activa en redes como Instagram, publica tips de belleza, algo de ejercicios y se ve que se cuida mucho porque está bastante bien. Y además publica sobre curiosidades de viaje, arte y causas sociales. Muestra su pasión y su otro hobby conocido que es el modelaje, pues hace equipo con fotógrafos, revistas independientes y diseñadores de moda para promover su trabajo. ¡Ayúdame! ¡Ayudarte! Además, es embajadora de belleza para Armani desde este 2022. También ha participado con la marca The Absolute. Sus tatuajes. Tessa tiene 4 tatuajes, 3 puntos en el tobillo, un número 5 en las costillas y la palabra Yes en su brazo derecho y la palabra No que tiene por la parte interna del brazo izquierdo. Su música y libros favoritos. Las canciones que la ponen a bailar son This Might Be The Place por los Talking Heads, Got to Give It Up, Marvin Gaye y cualquier canción de Prince. Y su libro favorito que podría releer y releer es Luster por Raven Leilani, del cual se rumora está haciendo una adaptación para HBO. Número 10. Su debut actoral. Le gusta el teatro antiguo y estelarizó varias obras de la compañía de Shakespeare de mujeres de Los Ángeles mientras estudiaba en el Santa Monica College. Fue para esa compañía donde debutó en el teatro con la obra Tempestad, en 2002 interpretando a Ariel, el espíritu del viento. Su primera aparición en TV fue para la serie policíaca Cold Case de la CBS en el 2005, donde protagoniza a una contrabandista lesbiana de 1930, y su primera película fue en el 2006 en el remake de la película de horror When a Stranger Calls, interpretando a Scarlett. Número 9. Heredó la vena musical como su padre. Tessa es cantautora y perteneció al grupo californiano de indie electro soul llamado Cloud Ghost. Además, contribuyó al soundtrack de las películas de Creed y Creed 2, coescribiendo y cantando varias canciones con el productor Moses Sumney. Recuerda suscribirte y activar la campana para recibir una notificación de mis últimos videos. Número 8. Apariciones en películas. La vimos en Make It Happen en el 2008 como Dana, en Mississippi Demet del 2009 como Carrie Peterson, quien tiene una hermana mayor lesbiana, en Four Colored Girls del 2010, la cual es una adaptación de una obra de teatro famosa sobre la vida de un grupo de mujeres de color, donde comparte pantalla con celebridades como Janet Jackson, Whoopi Goldberg, entre otras. En Selma del 2014, retratando a la famosa activista civil Diane Nash para este drama histórico sobre Martin Luther King Jr. En Creed del 2015 y Creed 2 del 2018 como Bianca Taylor, una cantautora con discapacidad auditiva que se convierte en el interés amoroso del protagonista de este drama sobre boxeo taquillero. Se aventuró en la ciencia ficción con Sorry to Bother You del 2017, Inhalation en el 2018 junto a Natalie Portman y en Men in Black International del 2019, protagonizando junto a Chris Hemsworth, aunque la peli no tuvo buenos reviews. Además, recientemente la vimos en Passing del 2020 como una elegante dama y su amiga, quienes son de clase media alta pasando por blancas, donde se sugiere un romance entre ellas. Y claro, en Marvel, pero te hablaré más adelante de eso. Número 7. Apariciones en series y shows.
La vimos en Veronica Mars, rozando la fama como la antagonista Jackie Cook, una chava mimada y rica con algunos oscuros secretos que se convirtió en regular desde la temporada 2, en Grey's Anatomy del 2006, en Héroes temporada 4, en Dear White People del 2014, otra aclamada serie, y en Westworld desde el 2016 y regresando en este 2022 con un personaje de tiempo completo. Tuvo su aparición en Comedy Central para Drunk Story como Eartha Kitt, la primera Catwoman. Recuerda que te dejo 30 días de Amazon Prime gratis utilizando el link de la descripción para que puedas ver más contenido. Número 6. Su incursión como productora. Thompson coprodujo e hizo la voz del papel principal femenino en la serie de podcast de ciencia ficción y horror llamada The Let Right Game, que se lanzó en el 2020 y el podcast presentaba a Thompson como una periodista que sigue una historia sobre un grupo de aventureros paranormales y Amazon Studios ya aseguró los derechos de pantalla de la serie con la producción ejecutiva de Thompson. También creó su propia compañía de producción con un contrato de primera con HBO y adaptará 2 novelas, Who Fears Death y The Secret Life of the Church Lady. Esta última explorará la intersección de la sexualidad y el cristianismo entre mujeres afroamericanas en 9 historias que seguramente tendrá algún personaje queer. Número 5. Su relación con Janelle Monáe. A partir de la profunda amistad con la actriz y activista Janelle Monáe, comenzó un rumor que apuntaba que ahí había algo más. Todo empezó en el 2015 cuando Tessa participó como bailarina en el video musical de Janelle, Yoga. Aparecieron juntas con frecuencia en las alfombras rojas. Luego, Tessa se presentó de forma más sugerente en el video de Pink del 2018 y en el de The Way You Make Me Feel y otras interpretaciones muy cercanas a Janelle en un corto llamado Dirty Computer. Sin embargo, nunca confirmaron nada, aunque Tessa declaró: "Somos tan cercanas y vibramos en la misma frecuencia, entonces si la gente quiere especular sobre lo que somos, está bien, no me molesta". Número 4. Su salida del closet. Lo curioso es que después de que Janelle Monáe se declaró pansexual en el 2018, unos meses después Tessa hizo lo suyo declarándose bisexual para la revista Porter. "Me atraen los hombres y también las mujeres. Si llevo una mujer o un hombre a casa, ni siquiera tenemos que tener esa discusión". Número 3. Vida romántica. Tessa actualmente parece disfrutar al máximo de su soltería, no se ha casado y una de las relaciones confirmadas fue con el actor Ben Crowley. Hace poco se besó con el modelo australiano Zach Stenmark y antes de eso se viralizaron estas fotos de Tessa acaramelada con la actual pareja, Taika Waititi y Rita Ora. Parece que Tessa anduvo muy amorosa sacando provecho durante la filmación de Thor: Love and Thunder. Número 2. Valkyria. La conocida líder de las guerreras Valkyrias elegidas por el mismo Odín en el universo de Marvel es conocida desde los cómics como un personaje bisexual por su relación con la arqueóloga Annabelle Rinks. Y para la saga de películas de Thor, Tessa Thompson está emocionada de representarla y ha insistido al director Taika Waititi en hacer menciones a su bisexualidad, como aquella famosa escena censurada de una mujer saliendo de su cuarto en Thor Ragnarok. Y en Thor: Love and Thunder ya se ven al fin los primeros indicios de la bisexualidad de Valkyria. No les diré más, váyanla a ver, pero los rumores sobre la búsqueda de su reina siguen ardiendo y sigue en la mira Capitana Marvel, interpretada por Brie Larson. Si Valkyria logra encontrar a su reina, será el primer personaje queer significativo del MCU. Número 1. Lo que viene para ella. En octubre del 2021, Thompson concluyó la producción de la película dramática The Listener, dirigida por Steve Buscemi, y según los informes, Thompson será el único papel en pantalla de la película. Actualmente continúa en Westworld, pues ya está planeando una 5ª y última temporada y seguro regresará para la siguiente entrega de Thor, además de las producciones que tiene con HBO.
Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y así podremos llegar a más personas. Mira estos otros videos, sígueme en mis redes sociales y nos vemos en la próxima ocasión. Chao.